Quisiera compartir con estas palabras del Señor. Vamos a tomar las primeras tres bienaventuranzas para nosotros, hermanos, y el pensamiento que debe reinar en nuestra mente es: ¿quiénes son, según Cristo, realmente los bienaventurados? ¿Quiénes son aquellos gozosos? ¿Quiénes son los realmente felices? Este mundo tiene un concepto de felicidad, un concepto de gozo, de prosperidad, pero las bienaventuranzas nos dice quiénes son delante de Cristo aquellos realmente bienaventurados. El Señor está probablemente al decir estas palabras cerca de Capernaum, el sector norte de Israel, y podemos leer en los versículos anteriores que Él pasó la noche orando, que después de eso llamó a sus discípulos, a los cuales también, llamó apóstoles para que estuvieran con Él, ¿cierto? Y también para enviarlos a predicar. Y descendió a un lugar más llano. Lucas le llama el lugar llano, ¿cierto? Es el mismo, probablemente es el mismo que el sermón del monte, pero Lucas le llama el llano, ¿cierto? Y Mateo le llama el monte, ¿cierto? Y podemos pensar que estaban rodeando al Señor Jesús en esa tarde, en ese momento, eh, varios miles de personas, ¿cierto? Eh, el Señor está allí hablando, entregando sus palabras a todo este pueblo que está viniendo a Él, queriendo ver su obrar. Dice que muchos querían tocarle, ¿cierto? Para también recibir de Él sanidad, la obra poderosa del Señor. El Señor Jesús da en este pasaje, ¿cierto? Como les decía, muy probablemente las mismas palabras que en el Sermón del Monte, ¿cierto? Eh, Puede que hayan sido instancias distintas, pero el contenido de aquellas enseñanzas son las mismas, ¿cierto? Que podemos encontrar o muy similares que en Mateo. Eh, lo importante es que son las palabras que el Señor Jesús nos va a dar. En este sermón, hermanos queridos, el Señor les va a entregar a sus discípulos y a nosotros no nuevas reglas para seguir, ni otras leyes para seguir, ¿cierto? Ni tampoco leyes para un reino futuro o para otro momento de la historia, sino que este sermón, las palabras contenidas aquí, nos exponen cómo viven los que han creído en Cristo, cuál es la perspectiva de los que han creído en el Señor, cómo deben pensar y ver la vida aquellos que se han acercado al Señor, al reino de los cielos. El Señor anunciaba: convertidos y arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y los que vienen a este reino tienen una perspectiva renovada. Ya no tenemos la misma mirada que el mundo, sino ahora la mirada que Jesús el Rey nos va a dar de todas las cosas. Piensen esto, hermano amado: Cristo va a enseñar a sus discípulos, a sus recién también establecidos apóstoles y a la multitud, cuál es la mirada de la vida que tendrán aquellos que le sigan. Por tanto, esta también debiera ser nuestra perspectiva de la vida, la que también les enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a aquellos que están empezando a caminar con el Señor. Amados hermanos, quisiera eh, anticiparme un poco, ¿cierto? A explicar las palabras que hemos leído del Señor Jesús. Si viviéramos lo que vamos a leer, lo que hemos leído, nuestro cristianismo, hermanos, sería radicalmente distinto, más profundo. Estas palabras nos desafían, estas palabras nos confrontan, nos remueven. Nuestro cristianismo no podría ser superficial, nuestro cristianismo no podría ser ligero, sino que profundamente consciente de la mirada que el Señor Jesús nos da. Abramos nuestro corazón, nuestra mente para ver estas palabras del Señor. Hermanos queridos, n- nuestra vida, hermanos, nuestra vida está en manos del Señor Jesús. Y ahora somos sus discípulos, así como los que Él llamó. El Señor también nos ha llamado a nosotros para seguirle a Él. No seguir teniendo la mirada del mundo, sino que la mirada del Señor Jesús. Nuestro texto en el verso 20, Lucas 6:20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos les decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. El Señor Jesús se comienza refiriendo a sus discípulos, a los que les estaban siguiendo, no solo los 12, sino a todos aquellos que le estaban siguiendo, ¿cierto? Con fe, y los que probablemente habían creído en Él. El Señor les vuelve a ellos, y quizás podemos verlo casi apuntándolos, ¿cierto?
no eran los que estaban buscando solo un milagro, no son los que estábamos buscando un bien, sino aquellos que le estaban siguiendo por la fe. Y les mira, ¿cierto?, diciendo estas palabras tan desafiantes. Bienaventurados vosotros los pobres. Cristo, hermanos, aquí no está hablando de los pobres de la sociedad. No está hablando de los que tienen menos económicamente. Cristo no está anunciando una liberación de la pobreza económica, ¿cierto? Como lo anuncia muchas veces el Evangelio de la prosperidad. El Señor te va a sacar de tus deudas, el Señor tiene compasión de ti que eres pobre. Hermanos, no se está refiriendo a estos pobres el Señor. El Señor, si bien es misericordioso, el Señor lo vamos a ver sanar, alimentar, acompañar, consolar, compartir con personas de gran necesidad. Aquí los pobres que se está refiriendo no son los pobres en economía. El relato de Mateo nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Ahí en Mateo 5:2, bienaventurados los pobres en espíritu. Hermanos, además les dice a estos pobres que de ellos es el reino de los cielos. Amados hermanos, el ser pobre en este mundo económicamente no le brinda a nadie delante del Señor ser más calificado para seguirle a Él. Hermanos queridos, hay ricos avaros y hay pobres avaros que aman el dinero y que se amargan por no tener más. Hay pobres y ricos envidiosos, hay pobres y ricos egoístas. No hay ninguna moralidad mejor en el pobre económicamente que en el rico. Nuestro Señor aquí les está hablando a sus discípulos, a los que habían creído y recibido su predicación. A ellos les dice Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? A los que habían recibido esta predicación, el Señor les está hablando. A los pobres que se refiere el Señor aquí, es a aquellos pobres en espíritu. La palabra es literalmente a los que están humillados, a los que están encorvados, a los que extienden su mano para que alguien les ayude, ¿cierto? A esos que mendigan, a los que tienen esa condición espiritual, es a los que el Señor les está hablando. Estos discípulos, como todo verdadero creyente, es el que reconoce que necesita la ayuda del Señor, que extiende sus manos hacia el Señor. Ese es el pobre en espíritu, el que está quebrantado espiritualmente, el que reconoce que no hay ninguna razón por la cual el Señor debería ayudarle y pide socorro. No exige nada, no demanda, no decreta nada. Pide el socorro del Señor, pide la ayuda del Señor. Hermanos, usted y yo, para ser discípulos, para empezar a ser discípulos, simplemente debimos ser convencidos por el Espíritu Santo de nuestra pobreza espiritual, de nuestra necesidad espiritual, de nuestro quebranto espiritual. Ver y reconocer que no podemos agradar a Dios por nuestros medios. Simplemente no somos capaces, no tenemos tal riqueza, no tenemos tal capacidad. Pero ¿en cuál es nuestra gloria? Extender las manos al Señor y decirme, Señor, tú ayúdame. Tú, Señor, solo tú me puedes rescatar, solo tú me puedes ayudar, solo tú me puedes salvar. Y Él en su infinita misericordia nos salva para mostrar en nosotros las riquezas abundantes de su gracia. Que nosotros seamos los pobres y Él el rico, que nos bendice y en eso nos gozamos. Hermanos amados, bienaventurados ustedes los pobres, los que ven y reconocen su necesidad de otro, su necesidad de otro que le ayude a usted, su necesidad de que el santo tome el lugar de los pecadores para limpiarnos de toda maldad, de que el justo tome la condena de los que somos culpables para ser rescatados. Hermanos amados, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ustedes es el reino de Dios. Hermano, qué palabras más maravillosas las del Señor. Qué distancia con lo que piensa la gente, que en una iglesia cristiana nos juntamos los que nos creemos moralmente correctos, moralmente superiores, de ninguna manera. Nos juntamos los pobres en espíritu para ser enriquecidos por nuestro buen Señor. No orgullosos, no altaneros, no soberbios. Hermanos, si no fuera por la gracia del Señor, estaríamos en iguales y peores condiciones que el pecador más desdichado que pudiéramos pensar. Así que vengamos a este lugar y a nuestro Señor con un corazón agradecido, humilde, sencillo,
reconociendo. Hermanos amados, ¿qué pensaría si hubiera un mendigo allá afuera y usted lo invitara a su mesa a comer y luego mirara en menos a su familiar que se sienta a la mesa con él? Si él fue una persona que fue traída por gracia a la mesa, ¿podría enorgullecerse aquel pobre? No, debiera estar agradecido, contento, gozoso, es bienaventurado. Hermanos, así son aquellos que el Señor ha llamado. Ese es un gozoso, uno que reconoce, no que es capaz, sino todo lo contrario, que es incapaz, que el Señor ha sido bueno, que el Señor ha sido misericordioso. Para aquellos que reconocen su absoluta necesidad de Cristo y los abrazan a Cristo como la única esperanza de socorro, es esta bienaventuranza. Mire cómo lo decía el profeta Isaías, si puede, busque allí en Isaías 55, por favor, desde el verso 1. Isaías 55, 1 dice las palabras del profeta para el futuro que se cumplen en Cristo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55. Hermanos amados, Hermanos amados, este es el llamado. Para Cristo, los bienaventurados son aquellos no que se valen por sus propios medios, no que alcanzan un carácter moral, son aquellos que reconocen su necesidad. Hermanos amados, no hay persona muy mala para venir a Cristo, ni muy buena. Usted piensa que podría creer en Cristo, pero que su vida está muy lejos para ser un cristiano, venga al Señor. Venga a Él, eso es precisamente lo que necesita. Reconocer que no está cerca, reconocer que no es capaz. Al leer estas palabras me recordaba el tiempo cuando el Señor me salvó, aunque crecí en una familia cristiana, el Señor y me aparté lejos por mis propios deseos. Cuando el Señor me llamó, peleaba mucho con mi conciencia, peleaba mucho yo decía, Señor, ¿tú podrías salvar a alguien como yo? Y la palabra del Señor me respondía, sí, sí que puedo. Pero Señor, yo caí tan bajo, yo sabía lo que estaba mal y caí tan bajo, tan lejos, tan profundo. Sí que puedo, dice la palabra del Señor, porque lo que necesitamos para venir al Señor es reconocer nuestra indignidad, reconocer la pobreza. Esos son los bienaventurados. Hermano querido, hermana amada que he vivido años en el Evangelio, vuelva a este pensamiento. No somos mejores que otras personas, no somos peores que el borrachito del pueblo, no somos mejores, perdón, que una mujer de mala vida que miramos con desprecio, no somos mejores, solo que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Hermanos, esos son los gozosos, los sumamente felices, los pobres en espíritu. A ese es un pobre espiritual. Allí está Cristo, hermano, santo, perfecto, lleno de misericordia, lleno de gracia, que se ha entregado por nosotros para que todo aquel que a Él venga en arrepentimiento, en fe, alcance salvación y no se pierda. Hermanos queridos, bienaventurados vosotros los pobres. Esta debe ser nuestra alegría, nuestro gozo, que siendo pobres somos ingresados al reino eterno, al reino del Señor. Porque sin tener dignidad somos invitados a una fiesta, a un banquete. Nosotros no éramos los primeros invitados, pero el Señor en su gracia y misericordia quiso que salieran por los vallados, por los caminos, a encontrar a los que no esperaban invitación para ser traídos a su mesa. Recuerda Mefiboset, que vivía en Lodebar, ¿cierto? Lisiado, incapaz de estar a la mesa del rey, pero el rey lo envió a llamar, que venga, que coma de mi mesa, que esté conmigo toda su vida. Hermanos, este es nuestro gozo. Ese es nuestro gozo, nuestra alegría. Hermanos amados, que el Señor nos amó primero, que el Señor nos amó, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, nos amó primero. Él quiso rescatarnos. Amados,
Luego nuestro texto dice en el versículo 21, bienaventurados también los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Y la palabra del Señor sigue en la misma tónica, en la misma línea de lo que estábamos hablando. Son bienaventurados, gozosos, felices, no los que creen que tienen todo resuelto, no los que creen que tienen su vida ordenada, no los que creen que han hecho todo bien, sino los que tienen esa hambre espiritual, que tienen un corazón que clama por ser saciados por el Señor. Hermanos amados, aquí, cierto, está implícito también las palabras de Mateo, bienaventurados los que tienen hambre, dice Lucas. Mateo, cierto, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurado el que tiene hambre de justicia, aquel deseo del que se entiende pecador, que anhela sentirse justificado, sentirse en paz, sentirse reconciliado y salvado por el Señor. Tiene hambre de ser justo, tiene hambre de paz, de ya no cargar más la mancha y el peso de su pecado. Ese será saciado por el Señor. Hermanos queridos, es bienaventurado el que desea estar a cuentas con Dios, el que encuentra saciedad en Cristo. ¿Recuerda al fariseo y al publicano? ¿Quién fue saciado por el Señor? ¿Quién volvió a su casa justificado? El fariseo que miraba a todos para abajo y decía, gracias Señor porque no soy como este y el otro, y no soy como mi vecino, y no soy como el otro. O el publicano que de lejos, cierto, ni aún levantaba la mirada y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Oh Señor, yo quiero estar en paz contigo, aunque no lo merezco, aunque sé que no tengo cara para pedir esto, pero Señor, sé propicio a mí. Ese dice la palabra del Señor que fue justificado, el que anhela, el que sabe que no puede por sí mismo. Ahí quisiera hacer un punto más, hermanos amados, este deseo de ser saciado de justicia y reconocer solo en Cristo lo que sacia el hambre es bienaventurado. Pero cuidado también con aquella actitud lastimera de estar siempre triste, de estar siempre penitente. Pobre de mí, toda la vida que soy tan pecador. Cristo ya le ha dicho, si usted viene a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo que solo en Cristo tiene saciedad, gócese ahora, bienaventurado es. Hermanos amados, cuidado, cuidado, ahora deleítate, ahora gózate en el Señor. No continúes castigando de una manera, hermanos, eh, que te desanime siempre tu alma. Cuidado, si ya has creído en Cristo, si ya le has abrazado a Él, gózate en el Señor. Hermano amado, sería un sinsentido, ¿no? Que nosotros recogiéramos a alguien con hambre de la calle, le hiciéramos pasar a la mesa y en vez de estar comiendo gozoso un banquete, siguiera diciendo mientras come, qué miserable de mí, qué pobre de mí, qué triste de mí. Hermano querido, si usted ya ha creído en Cristo, si ya le conoce a Él, gócese en el Señor. Él está diciendo, bienaventurados, bienaventurados. Hermanos, no permita que una conciencia culposa le deje lejos de disfrutar del gozo del Señor. Hermanos amados, nosotros, las iglesias bíblicas, bautistas, reformadas, podemos ser tentados a esto, a siempre ser lastimeros, siempre tristes, siempre apagados. Hermanos, eso no es bíblico. Gócese en el Señor. Bienaventurado, bienaventurados ustedes que han encontrado salvación. Bienaventurados los que se han saciado en Cristo, los que han encontrado el tesoro, los que han encontrado la perla de gran precio. Bienaventurados. Hermanos amados, nuestro gozo debiera ser, reconociendo nuestra indignidad, reconocer la dignidad que el Señor nos ha dado. Qué maravilla, hermanos, la vida cristiana. Qué maravilla, qué causa de gozo. Por eso podemos sufrir y morir por el Señor, porque nada nos puede arrancar la esperanza y el gozo que tenemos. Hermanos, que eso se note en nuestros rostros, en nuestro cantar, en nuestra oración. Hay gozo para los que vienen al Señor. La segunda parte del mismo verso 20 dice, bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Y sabiendo ya el contexto en que está nuestro texto,
Podemos decir, ¿cierto? Sí, son bienaventurados los pobres espirituales. Sí, son bienaventurados los que tienen hambre. Y los que lloran, ¿de qué se tratará? Los que lloran en base a algo espiritual, con la misma perspectiva de las anteriores, no por mera emoción, hermanos amados, al cantar un himno, al cantar una alabanza, podemos emocionarnos y cantar y derramar una lágrima de gozo al Señor. Amén. Hermanos, eso es parte de la vida cristiana. Hermanos, eso no corresponde a solo un grupo de creyentes. Hermanos amados, pero ¿a qué lloro se está refiriendo este pasaje? ¿Está refiriéndose a que el Señor son bienaventurados los que lloran por cualquier causa? No. Vamos a ver a qué se refiere. Recuerda las palabras de Cristo cuando comenzaba su ministerio y leyó las palabras de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos allá a Isaías 61. Isaías 61, verso 1. Dice así la palabra del Señor ahí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, mantos de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Hermanos, aquí había un contexto. Y Isaías está en el tiempo antes y durante la disciplina del Señor sobre este pueblo que había pecado, que se había alejado de Dios, que estaban enlutados, que iban a seguir siendo disciplinados a causa de su pecado, estaban enlutados, debían estar entristecidos, debían estar quebrantados. A esos enlutados se les manda decir que el Mesías, que el Cristo iba a traer gozo para ellos, libertad a los que habían y estaban enlutados a causa de las consecuencias terribles del pecado, a los que vivían enlutados y tristes a causa de el dolor que traía el pecado en medio del pueblo, que Dios restauraría un pueblo santo para sí, un pueblo que ya no seguiría con la vergüenza de su pecado, sino que sería restaurado y lleno de gozo en el Rey que vendría. Dice Isaías, serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Allí se enjugarían toda lágrima, allí serían consolados y se les quitaría la ropa de luto de causa del pecado por ropas de gozo y de renovación por causa del Rey que vendría a limpiarle de sus pecados. Amados hermanos, bienaventurados los que lloran porque reirán. Es- Está en concordancia con bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran a causa de su pecado, bienaventurados los que lloran a causa de ver las consecuencias y las vidas destruidas por su pecado, bienaventurados los que lloran con vergüenza por su pecado, porque en ese reconocimiento y arrepentimiento delante de Dios serán consolados, tendrán gozo en el Señor. Bienaventurados los que pueden ver el mal que causa el pecado y sentir dolor por eso, porque en Cristo se gozarán y reirán cuando vean la obra que Cristo hace y hará. Amados hermanos, pueden gozarse en Cristo hoy los que han conocido el perdón del Señor. Pueden gozarse en Cristo hoy los que han sido lavados por su sangre. Pueden gozarse hoy, aunque falten muchas cosas, aunque no todo esté perfecto en su vida. Pueden gozarse hoy porque el Señor ha venido a darnos esperanza, luz, salvación, vida eterna. Hermanos amados, pueden gozarse. Hermano amado, no olvide ni saque de su mente esto. Hoy Cristo está con nosotros. Hoy Cristo está con los que se ha salvado. Hoy Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Hoy Cristo está dando vida a su iglesia. Hoy Cristo está guiando a su iglesia. Hermanos, qué gozo, qué alegría, qué bendición. Hermanos,
Amados, es una consolación teocéntrica, es una consolación por causa del Señor, es una consolación a causa del perdón y de la bondad de nuestro Señor. Hermanos amados, permítanme también aquí hacer una comparación como lo he hecho en los versos anteriores. No se trata, porque a veces hay confusión en esto, no se trata de que Dios va a consolar a todos los que lloran por cualquier motivo. Cristo con seguridad se estaba refiriendo a lo que ya he mencionado, a los que lloran a causa de lo terrible de su pecado y del desastre que ven en el mundo a causa del pecado. Hermano amado, hay penas y hay lágrimas que el Señor no va a consolar. El Señor no va a consolar si usted llora porque cree que merece más de lo que tiene hasta ahora. El Señor no va a consolar las lágrimas de un joven, una jovencita que llora porque quiere ser rebelde a sus padres. El Señor no va a consolar las lágrimas de un niño que quiere y pide y patalea, ¿cierto?, por algo que no es justo. No es que el Señor va a consolar cualquier lágrima, no es que el Señor va a consolar las lágrimas de una mujer que quiere ser rebelde a su esposa, a su esposo, o un hombre, ¿cierto?, que está ahí amargado porque no tiene todo lo que cree que merece. Esas lágrimas no son justas. ¿Qué lágrimas va a consolar el Señor? De aquellos que se duelen por su propia maldad, de aquellos que ven su indignidad, de aquellos que ven su propia inmundicia y su lejanía y dice el Señor, solo tú podrías tener misericordia de alguien como yo. Hermanos amados, si usted así derrama sus lágrimas delante del Señor, sepa que el Señor nos dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor no lo rechaza, el Señor lo conoce, el Señor escucha aquella oración arrepentida. Hermano amado, decía, ¿cierto? Hay penas que el Señor no va a consolar, llantos pecaminosos, pero si por ejemplo, yo le pensaba en cuanto a mis hijos, ¿cierto? Si mi hijo llora por rebeldía, porque no quiere hacerle caso a su madre o a mí, probablemente yo le voy a decir, cálmese solo, está llorando mal, tranquilo, tranquilo, no está haciendo lo correcto. Pero hermano, si mi hijo llorara y se levantara porque se dio cuenta que lo hizo mal y está arrepentido, porque vio las consecuencias que le trajo el ser desobediente, claro que le voy a consolar, le voy a abrazar, lo voy a recibir, voy a limpiar sus lágrimas y le voy a decir, hijo, tranquilo, bienaventurado, tranquilo, eres perdonado, tienes mi amor, tienes mi gracia, sigamos adelante. Así es nuestro buen Señor, mucho mejor que nosotros, mucho más hermoso, un Dios consolador. Hermanos, el Señor está dándole las bienaventuranzas a aquellos que tienen una relación con Él. Estos representan estas tres primeras bienaventuranzas que vimos. Felices, gozosos, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices porque su hambre será saciada, porque su llanto tiene consolación, porque serán enriquecidos. Hermano amado, ¿puede ver lo diferente que es nuestro gozo y nuestra felicidad a la del mundo? Felices los que necesitan a Dios, felices los que corren a Cristo, felices los que confían en Él y en nada más. Felices, el mundo piensa, felices los que lo tienen todo, felices los que no necesitan nada, felices los autosuficientes, felices los que tienen todo lo material. Cristo dice, gócense los que vienen a mí en gran necesidad. Hermanos amados, nuestra felicidad, la felicidad del cristiano debiera ser radicalmente distinta a la del mundo. Bienaventurados ustedes, aquellos que han encontrado por la gracia de Dios a Cristo, a nuestro tesoro. Hermanos amados, permítanme también decirlo así. Bienaventurados ustedes los que han decidido no tener mayor riqueza que a Cristo, que son pobres en todo ámbito, que han vendido todo para alcanzar el tesoro de gran precio. Bienaventurado tú, que tienes la perla de gran precio y esa es toda tu riqueza. Sabes que quizás no vas a ganar al mundo, has perdido tu vida por el Señor y la has ganado también al mismo tiempo por causa de Él. Bienaventurados ustedes que quizás
buscaron por tiempo, pero han encontrado el pan de vida que puede saciar nuestra hambre. Hermanos amados, bienaventurados los que han comido de aquel fruto de la vida para alcanzar vida eterna. Bienaventurados los que han sido unidos al Señor. Bienaventurados los que han hallado a Cristo, han hallado su agua y han saciado su sed. Felices ustedes. Amado hermano, ¿puede ver lo diferente? Hermano amado, lo ha transmitido así a sus hijos. Hermano amado, lo está transmitiendo así a sus nietos, a sus familias, o está poniendo sobre ellos una carga de correr como el mundo, buscarlo del mundo, amarlo del mundo, perseguir las mismas cosas que el mundo. Hermano amado, es nuestro deber, si esta es nuestra convicción, también transmitírsela a los que están con nosotros. Hijo, no importa si no ganas todo, no importa si no eres el más reconocido en cada ámbito, no importa si tú no eres perfecto ante los ojos de los demás, no importa si no eres el más agradable a los demás, no importa, si tienes a Cristo, gózate en Él, alégrate, ten tu esperanza, tu paz en Él. Hermano amado, si esa es tu convicción, transmítela también a los que están contigo. Hermanos amados, pero ahora también se presenta algo que podría sonar a una profunda contradicción, aún mayor también ahora a nuestros oídos. Felices, gozosos, dice el Señor, cuando sean maltratados por causa de mí. Hermanos, qué profundo, qué difícil, qué tremenda esta exhortación. Esto es un choque con todo lo que escuchamos en las redes sociales, en la televisión, en la sociedad. Felices los que son maltratados por causa de Cristo. Alguien podría preguntarnos, ¿están acaso ustedes locos? Hermanos, nos diría quizás alguien de esta sociedad o algún familiar, ¿están realmente locos? ¿Cómo van a pensar así? Debes tener cuidado de ti mismo, dijo un hombre. Debes tener cuidado de ti mismo, protegerte. Si eso de ser cristiano trae tantos problemas, quizás debieras considerar dejarlo, puede decirnos alguien. Hermanos amados, mientras esa es la voz del mundo, Cristo nos dice, bienaventurado cuando los hombres les aborrezcan y cuando los aparten de sí y los vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron sus padres con los profetas. Entendamos nuestro texto. Cristo, hermanos amados, nos está diciendo, bienaventurados cuando los aborrezcan, cuando los aparten de sí por causa del Señor. Así como antes, los bienaventurados no son cualquiera, ¿cierto?, que tiene hambre o que es pobre. Aquí no es bienaventurado cualquiera que sufre o que es rechazado por la sociedad. Hermanos, bienaventurados aquellos que sufren por causa del Señor. Hermanos, primera de Pedro 2:19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre padeciendo injustamente, pues, dice Pedro, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos amados, bienaventurados son aquellos que por causa del nombre de Cristo y por la fidelidad a su palabra son afligidos y perseguidos. Ellos pueden gozarse y saber que tienen un gran galardón en los cielos. Hermanos amados, la palabra del Señor nos dice algo en esta bienaventuranza. No la probabilidad de que va a haber conflicto por causa del Señor. El Señor nos da una seguridad. Bienaventurados cuando los persigan, porque va a haber. Hermano querido, va a haber. Si tú realmente vives a Cristo, hablas a Cristo, muestras a Cristo, va a haber persecución, va a haber hostilidad, va a haber rechazo. Cristo mismo les dio ejemplo a ellos al predicar con fidelidad, al vivir los propósitos que venía,
fue rechazado. Así también los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, fueron rechazados por causa de Cristo. Hermanos amados, cada uno que quiera vivir justamente va a padecer en este mundo cierto rechazo. El Señor nos ha puesto en un lado del mundo donde hoy día no vemos persecución, pero sí que hay hostilidad, sí que hay rechazo, sí que aborrecen a aquel que quiere vivir para Cristo. Hermanos amados, la palabra del Señor nos enseña que la persecución es una realidad en la vida del creyente. Siempre, siempre, siempre los que han amado vivir para la gloria de Dios han padecido persecución. Pablo va a decir en 2 Timoteo 3:12, 2 Timoteo 3:12, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo aquel que vive para Cristo se constituye en un enemigo del mundo. En un enemigo del mundo. Va a ser rechazado por el mundo porque ya no es del mundo, porque ya no vive para él. Los que llevan el nombre de Cristo grabado en su alma y están felices de ser de él, han entrado en una batalla, han entrado en enemistad con el mundo y el mundo les va a rechazar, a veces desde su familia, a veces desde su vecino, a veces sus compañeros de escuela, a veces compañeros de trabajo, pero va a haber rechazo, hostilidad, persecución. Hermanos queridos, esto va a suceder siempre. Me impresiona que estas bienaventuranzas están escritas, hermanos, en presente. Cualquiera que las lea hasta que venga nuestro buen Señor debe saber, bienaventurado, feliz, cuando sufres por causa de Cristo. Hermano amado, quizás te preguntas, yo no veo persecución hoy sobre mí. Y allí pueden haber dos respuestas. Uno, que yo no lo vea no significa que no suceda. Hay hermanos suyos en diferentes lugares del mundo viviendo persecución, muriendo por la causa de Cristo, entregando su vida por el Señor en lo secreto, en lo público, perdiendo sus casas, sus familias, sus hogares. Hoy día, amado hermano, y es nuestro deber estar consciente de eso y orar por nuestros amados. Segundo, la segunda respuesta quizás es un poquito más confrontativa. Probablemente, hermanos, no estamos viviendo de la manera que debiéramos en medio de la sociedad, porque no nos notamos distintos, porque a nadie le molesta nuestra vida cristiana, porque a nadie le afecta, porque a nadie le cansa que le hablemos de Cristo, porque a nadie le molesta que vivamos en la luz del Señor, a nadie le remueve, a nadie le confronta, y eso debe preocuparnos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que alguien presentó algún rechazo hacia ti por causa de vivir para el Señor, por causa de que le hables del Evangelio, por causa de que le presentes a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste dispuesto a perder a un buen amigo porque le quisiste hablar del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste dispuesto a no recibir invitaciones familiares por causa de servir al Señor y amarlo y vivir como cristiano? Hermano, quizás la hostilidad está ahí, pero nuestro evangelio es tan cultural, tan pasable, que no afecta y no recibimos esto que el Señor dijo que viviría cada uno de los que quieran honrarle a Él. Cuando los aborrezcan y aparten de mí. Ahí la idea es que los rechacen, que los aparten de sí mismos, que no los quieran tener cerca por causa del Señor. Bienaventurados cuando les vituperien. ¿Por qué? Porque todos los que han servido al Señor han vivido esto. Y si nosotros por causa del Señor somos rechazados de alguna manera, el Señor dice, estén contentos porque han sido puestos al lado de aquellos siervos de Dios, profetas, hombres que entregaron su vida por causa del Señor, que por honor a Él estuvieron dispuestos a recibir el rechazo y el odio del mundo, porque abrazaban una esperanza mayor, una alegría mejor, un gozo mayor, una esperanza, un tesoro eterno, el estar para siempre con el Señor. Así que, amado hermano, quiero animarle en esta tarde, quiero animarle, hermano querido, a que pueda ver si usted entiende su necesidad del Señor. Esto no es solo para el inicio de nuestra vida cristiana, es para vivir en este gozo toda nuestra vida cristiana.
si usted entiende su necesidad de Cristo, si usted anhela que el Señor sea su única saciedad, si usted se ha quebrantado por el pecado, pero aún hoy se quebranta cada vez que ve el pecado en su vida y los desastres que hace, hermanos, gócese. Bienaventurado, porque el Señor está allí para rescatar, para limpiar, para saciar, para extender su mano nuevamente. Bienaventurados, hermanos, bienaventurados, pero no solo eso, bienaventurados cuando el Señor les dé el poder ser dignos de sufrir por causa de Cristo. Los apóstoles en Hechos 5 y en diferentes partes de Hechos fueron maltratados y dice que salieron gozosos por ser tenidos por dignos de sufrir por causa del Señor. Hermanos, no solo el Señor nos dé esa bienaventuranza de estar gozosos por estar saciados en Él, sino estar gozosos por ser tenidos por dignos de sufrir aún por causa de nuestro Señor. Hermanos, esta vida cristiana es maravillosa. Es una vida hermosa, es una vida disfrutable, es una vida, hermanos, en el que estamos volviendo al jardín de la delicia del Señor, volviendo al lugar del disfrute con el Señor. Hermano amado, gócese en la esperanza que he recibido, ame al Señor y glorifíquele por todas sus bondades. Amén. Amén. Vamos a orar.